A puro clásico, señores y señores, estamos en vivo, que 7 y 8 cuartos, y es momento de charla, es momento de entrevista, es momento de hablar un poco de actualidad, y vamos a hablar con una mujer joven que está en su primer periodo como concejal, en este caso representando, concejal de la ciudad de General Pico, representa a Propuesta Federal. Estoy hablando de Adriana García, que ya está del otro lado. Bueno, Adri, te mando un abrazo a la distancia, ¿cómo estás? Hola Rami, ¿todo bien? ¿Vos cómo estás? Muy bien, acá acompañándonos en este momento de cuarentena. Recién hablábamos un poco afuera del aire. Hubo que adaptarse y algunos por ahí estábamos más propensos a entender esto de quedarse en casa y demás. ¿Cómo te tocó a vos, siendo tu primer periodo? No creo que en ninguna tirada de carta esperabas esto. No, en ningún momento nos esperábamos vivir esta situación, creo que ninguno estaba preparado para esto. Mm, Desde que empezamos con lo que era el aislamiento, los primeros 10 días dejamos de venir a la oficina sí. porque se hacía desinfección en todo lo que era el Palacio Municipal. Estábamos viendo qué medidas íbamos a tomar, los protocolos de sanitización. Y luego volvimos al trabajo porque nosotros estábamos exceptuados, no estábamos alcanzados por la norma. Entonces vivimos la cuarentena trabajando dentro de la oficina, con reducción del personal, cambiándonos los días para venir, Ahora, pero siempre laburando. seguro, ¿no? Me imagino que sí. Se vio la primera etapa de adaptación, como nos pasó a todos. La pregunta es un poco, tiene una respuesta medio obvia. Nadie estaba preparado, se entiende, pero ¿se podrían haber hecho otras cosas? Porque la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué ciertos lugares de la Argentina siguen estando en situaciones tan desfavorables si ya llevamos más de 100 días? ¿Cuál es tu análisis a grandes rasgos de lo que se podría hacer? Porque tenés contacto con gente a nivel nacional, con diputados, con senadores, entonces digo, me imagino que tenés una mirada con respecto a esto. Sí, tiene que ver mucho con la conciencia social. Esto era una responsabilidad individual de cuidarse y aprender a cuidar al otro. Que creo que los argentinos en ese sentido somos bastante egoístas, Mm. que nos miramos a nosotros mismos y nos queremos cuidar solamente nosotros y dejamos de mirar al resto. Tiene que ver mucho con las políticas que cada gobierno ha tomado en cuanto a los cuidados y la protección de los ciudadanos y las ciudadanas, de las medidas estas de las aperturas escalonadas de comercios y todas estas cosas, pero pasa mucho por el tema de la conciencia social y lo que hace cada uno. Claro, seguramente. Bueno, ¿y cómo están ustedes hoy? Porque, a ver, la ciudad de General Pico, en La Pampa, le contamos a la gente que por ahí está escuchando desde otros lugares de la Argentina, hoy está en una fase bastante avanzada, y me refiero a 4 o 5, no sé cuál es la definición. Digamos que hay un movimiento, que se puede salir, te puedes reunir, etcétera. Y ustedes han venido trabajando mucho con el oficialismo, con el municipio. ¿Cómo fue esta etapa hasta acá con respecto a proyectos y demás? Dentro del partido y Desde y que con el oficialismo también. celebro esto, que hubo un diálogo muy importante con el oficialismo, hemos acompañado las medidas que se han tomado, porque acá entendíamos que esto no era ni de un partido ni de otro, sino era la protección de todos los vecinos y vecinas de Pico. Bien. Y todos nos teníamos que poner la remera de Pico y decir yo me cuido y cuido al otro. Entonces organizamos una manera de trabajo, de acompañar las medidas que se fuesen tomando, Ujú. también obviamente advertir que íbamos a controlar que todas estas medidas se fuesen cumpliendo a lo largo que iba durando la cuarentena. Recordamos que esto se iba semana a semana cambiando y no sabíamos para qué lado íbamos a terminar. La decisión nuestra era que las presentaciones que teníamos como bloque programadas desde que asumimos la gestión, Sí. las íbamos a postergar para acompañar las cosas que se hacían desde el oficialismo y que siempre fuesen beneficio para todos los vecinos y vecinas. ¿Y así lo sentís? ¿Sentís que hubo un beneficio más allá de la buena comunicación que se ve y se nota? Digo, dejando de lado un poco esto que decías vos, dejamos de lado un poco lo partidario, nos pusimos de acuerdo, que es lo que uno siempre busca, el bien común. Digamos, ¿se ven resultados? ¿Sentís Sí, que sí? Sí. los resultados se vieron porque de hecho nosotros estuvimos casi 60 días desde que había iniciado el aislamiento obligatorio sin tener casos, tuvimos un solo caso y después los demás fueron apareciendo Claro.
de manera muy lejana, lo que permitió que el equipo de salud del Hospital Gobernador Centeno se preparase, que estuviese equipado como está en este momento, por si llegamos a tener algún pico en la ciudad. La verdad que nosotros acompañamos todas estas medidas porque entendíamos que teníamos que evitar el colapso sanitario y la única forma era acompañando las medidas que se venían tomando. Una de las medidas fue armar un fondo común, no recuerdo bien el nombre, reciente consultaba un poco fuera del aire, donde haya muchos ingresos de distintos sectores para utilizarlos a la ciudad, y ustedes presentaron un proyecto de resolución para reclamar qué está pasando. Contame un poco cómo se armó ese fondo y cuál es la realidad hoy con respecto a esto que reclaman ustedes, decir, bueno, ¿qué se hizo con ese dinero? En realidad lo que se formó se llamó un Fondo Solidario Municipal, donde todos los funcionarios, desde el Ejecutivo y el Legislativo, hacíamos un aporte de dinero desde nuestro sueldo, y ese aporte estaba destinado... Perdón, No, era entre un 18 y un 20% del sueldo de cada empleado. Sí. Siempre lo jerárquico, ¿no? La parte administrativa tratamos de cuidar un poco a los empleados y no hacerle un descuento. En este momento, estas circunstancias nos llevaron a ver que hasta los precios aumentaban. Claro. Y no era justo exigirle a un empleado que donara una parte de su sueldo, entonces se hizo con los funcionarios, los concejales y las concejalas. Bien. Lo que nosotros solicitamos es que se nos envíe la rendición de este fondo, la cantidad de dinero que se juntó, en qué se gastó, claro, y a quién llegó. En principio hubo una ayuda muy fuerte de este fondo en alimentos que se entregaban a los vecinos y vecinas de la ciudad, y ahora estaban ejecutando la segunda parte del fondo, donde se iban a comprar máscaras, y lo que nosotros pedimos, como lo puede pedir cualquiera, sí, es la cantidad de plata y el destino, a quiénes le dieron y por qué le dieron y por qué se gastó en tal lugar. Eso. Digo, ¿se puede saber más o menos porque usted tiene una idea de cuál es el aproximado de cuándo se junta este fondo solidario? En realidad es un estimativo porque esto se podía hacer de una sola vez o se podía hacer en cuotas, y el primer mes había recaudado alrededor de 1.800.000 pesos. Bien. Entonces, nosotros lo que necesitamos saber, es un número importante, pero a la hora de hacer las compras, por ejemplo, de módulos de comida, sí, esa plata baja bastante, porque los módulos de comida se había decidido incluir como nunca, se había hecho carne, pollo, verdura, y era una ayuda fuerte que se le estaba dando. Mucha calidad, digamos, es lo ideal, pero no estaba pasando, decís. No se había dado, en otras gestiones realmente no había pasado esto, sino en casos muy aislados, y nos pareció interesante que se hiciese de esta manera. Por eso nosotros exigimos un informe de que se nos cuente a ver si realmente se hizo así. Bien, dentro del partido el cual representás, bueno, recién decías algo que era muy interesante, que no tocamos a los empleados, tiene sentido en este fondo solidario. Me imagino que también, no sé cómo está la relación hoy con Martín Maqueira, siempre te vi cerca trabajando, pero no he podido charlar con vos en este último tiempo. Incluso sé que se hizo un análisis por el coronavirus, por el COVID, que le dio negativo. Y lo he leído en alguna noticia tratando algunos que se charlen algunos temas y demás de interés social, pero digo, ¿has charlado con él? ¿Cómo está en este momento? Sí, con Martín hablamos todas las semanas, tenemos una relación fluida como fue siempre. Obviamente que me comuniqué con él para preguntarle cómo estaba, cómo le había ido con los resultados. Me contaba que le habían hecho los estudios, en su casa había ido una enfermera a hisoparlo, y después era como que estábamos todos muy expectantes a ver si ya tenía los resultados que le había dado, si tenía que hacer algún tipo de cuidado, hasta que pasaron 48 horas del hisopado y nos dio la noticia de que le había dado negativo. Igualmente se tiene que quedar a hacer la cuarentena en Buenos Aires. Y luego cuando vuelva a la ciudad tiene que volver a hacer cuarentena para después tomar lo que es la agenda provincial. Claro, me imagino. Ahora quiero volver sobre un poco la agenda que tienen ustedes dentro del partido y los temas que van a tratar ahora. Me decías recién que
que se pensó un poco más en la comunidad, en la ciudad, en acompañar ciertos proyectos, pero que van a volver a trabajar sobre lo de ustedes. Ahora te quiero preguntar sobre alguno de ellos, pero antes de eso te quiero consultar sobre si has leído las últimas noticias de San Luis. En un momento nos esperanzamos de manera muy agradable y positiva esto de poder tener una vía única entre San Luis y La Pampa, esto que viene ya desde antes, desde el acuerdo del Caldén, creo que se llama el nombre, si no recuerdo mal. El Tratado del Caldén. El Tratado del Caldén, gracias. Y hace muy pocos días nos enteramos de un positivo, hoy supuestamente es negativo. Cuando pasó acá, vos me decías, cuando pasó acá no se cerró ninguna puerta. Digo, ¿en qué estado está eso? ¿Has hablado? ¿Qué novedades hay del Tratado San Luis La Pampa? La única novedad que tengo es lo que me acabo de enterar hace minutos que salió en los medios, que esta persona, estos últimos 2 test que le realizaron o 2 análisis que le han realizado dieron de manera negativa. Todavía no se sabe si se va a levantar esta cuarentena que hizo vuelta a fase 1 en la zona norte de San Luis. Todavía no se sabe nada, es muy reciente esta noticia, entonces esperamos la comunicación que seguramente va a ser entre los gobernadores de San Luis y el gobernador de la provincia de La Pampa y acordar de qué manera van a seguir. Tengamos en cuenta que esto beneficiaba a las 2 provincias, que tenemos un feriado largo que llegaba ahora y iba está confirmado, a ¿no? un poco. Por el momento sí. Porque me llegaron noticias, me preguntaron, Ramiro, decime que el viernes no se mantiene, que puente, que no. Yo por ahora se mantiene. O sea, 9 días. Desde Nación está puesto que es feriado puente, pero ten en cuenta que el día sábado es día de trabajo, Claro. así que sería un feriado medio ahí cortadito. Jueves y viernes, sábado se volvería a trabajar y el descanso dominical. Claro, excepto el que por ahí no tiene que trabajar el sábado, se puede ir a la casa de un vecino, un amigo. No se puede salir de la provincia por ahora, a no ser que San Luis diga que sí. Hay que esperar a ver qué medidas se toman respecto de esta situación que está pasando ahora. Claro, seguramente. Adriana, hay varios temas para la ciudad, hay varios temas que se repiten en distintas localidades y demás. Te quiero preguntar por algunas cuestiones, por ejemplo, el tema de la pirotecnia, un tema que viene hablándose muchísimo. Y que parece que no termina de tener un punto final. ¿Cómo está esta discusión? ¿Se va a regular? ¿Está prohibida? ¿Que sí, que no? No, pirotecnia se terminó de regular en la sesión anterior. Bien. Salió el proyecto de ordenanza unificado. Bien. De los 13 partidos políticos que están dentro del Consejo. Lo que hicimos fue la charla, reunir a las partes, al grupo de Padre Estea, a los comerciantes de pirotecnia, y acordamos que la regulación va a ser la utilización hasta 70 decibeles. Okay. Padre Estea nos decían que ese es el sonido que los niños y niñas con este tipo de trastorno y los adultos y adolescentes podían llegar a soportar. Y en cuanto a los comerciantes, lo que nos dicen es que permite que las fábricas tomen una nueva medida y no dejan de trabajar. Van a seguir creando elementos de pirotecnia, nada más que de bajo estruendo. Eso es una gran noticia, y te diría que clásica es el título que me has dado para la nota de hoy. Es súper positivo pensarlo, porque ha sido un tema muy, muy discutido. Por ahí fue un tema que por ahí a la sociedad le cuesta entender, que estuve leyendo, por ahí yo me meto a mirar los comentarios que hace la gente, mira, que decían, ¿por qué sancionan esto ahora, en este momento, que las fiestas faltan 6, 7 meses? Y en realidad nosotros teníamos que apurarnos a sancionar esta ordenanza por el hecho de que los comerciantes hacen las compras a esta altura del año. Claro. Y además tienen como una fecha límite para devolver lo que tenían y canjearlo por estos nuevos elementos. Entonces, si nosotros, claro, tiene un sentido lógico, esto no fue al azar, ni fue un capricho, ni que no teníamos nada y se nos ocurrió hacer esto. En realidad fue una conversación que nosotros mantuvimos con los comerciantes y nos decían, si esto sale en octubre, noviembre, no nos dan tiempo a cambiar los stocks de mercadería. Y perdés dinero y te bajonea. Perdían mucha cantidad de plata, sí. Bueno, mucha cantidad de plata la que se perdió. Perdón, te preguntaba, ¿qué otros temas tienen agenda desde Propuesta Federal?
Hicimos la presentación de un semáforo que habían pedido los vecinos en el barrio Ajá. Ranqueles, Bien. en calle 25 y 40. Es una zona que conecta calle 40 directamente con la ruta provincial número 1. Muy Hay un solo transitado, semáforo. muy transitado. Sí, tenemos solamente un semáforo en la calle 33 y 40 y cuando toman lo que es 29, giro a mano izquierda por la 40, la velocidad es altísima. Entonces necesitamos controlar un poco ahí. Claro. Otro pedido que hicimos también en el barrio Ranqueles, los vecinos nos decían que no está el paso a nivel de marcado en lo que es 40 entre 19 y 21, y entendemos que esa hora se necesita de manera urgente, no queremos tener otra tragedia como fue en la ruta provincial 1, Claro. entonces queremos adelantarnos y hacer la prevención correspondiente y que se haga la obra que corresponde en la zona. Son zonas muy, muy, muy importantes de la ciudad de General Pico. ¿Esto se va a tratar la próxima sesión? ¿O están No, todavía dentro de...? Sí, ya entró, sí, el de ordenanza pasó a tránsito, el del semáforo de la 25 y la 40, bien, el otro pasó ya directamente al Ejecutivo para bien, ver que ellos resuelvan esta obra, y en esta semana vamos a hacer el ingreso que también es por pedido de los vecinos. Ahora nos trasladamos al barrio Federal, bien. donde nos Muy importante solicitaron barrio. un semáforo, sí, en Avenida Circunvalación y 48, Claro, que es donde sube al barrio, y también tenemos ahí 5 cuadras, son lugares atípicos donde confluyen 5 cuadras, donde en otros hacen 4 y necesitan también bajar y reducir la velocidad por el hecho de evitar accidentes. Y después 2 proyectos de resolución que se habían presentado en la gestión anterior de sí, lo que era el bloque Propuesta Federal Cambiemos, donde se solicitaba la cartelería de dominación de calles en el barrio Rucci y en el barrio Federal. Esas obras están inconclusas, entonces pedimos un informe para ver qué es lo que pasó y se va a realizar en algún momento. excelente. ¿Sabés hasta este año van a estar también en el Palacio Municipal? ¿O hay novedades con respecto al nuevo edificio del Consejo? Fecha. Estuvimos visitando la obra el 20 Sí. de junio, Mm, justo el día feriado terminamos con el acto acá y fuimos a visitar la obra, bien, hablamos con los ingenieros y la fecha obviamente que por toda esta situación que estamos viviendo de pandemia se fue corriendo y claro. ahora aproximadamente sería en octubre si todo está bien. De este año, Sería 2020. octubre de este año. Bien, Pero hay que ver cómo sigue avanzando este tema del virus. claro, claro, obviamente por una cuestión natural. Lo he visto, he pasado, lo he entrado, realmente es imponente lo que va a hacer ese edificio. Ojalá que sume mucho. Adriana, ha sido un placer charlar con vos. Muchas gracias por compartir, por sumarte al show y contarnos un poquito de la realidad que está viviendo, no solo como representante de la ciudad, sino también del partido y algunos temas más que hemos tocado hoy. Gracias. Gracias, Rami. Saludos a todos. Un abrazo grande. Estamos en contacto. Muy bien, la despedimos, Adriana García, que amablemente ha charlado con nosotros, la concejal de Propuesta Federal, de varios temas de actualidad. Seguramente esta nota la vas a poder ver más adelante en Instagram, en Facebook y en YouTube del programa Que 7 y 8 cuartos.